Hola, bienvenida a este nuevo encuentro en Círculo del Humo. Hoy nos abrimos a una fase especial del ciclo lunar, la luna menguante. Puede que sientas cansancio, necesidad de silencio, de distancia o de poner límites. Nada de eso es un error. Es el llamado natural a cerrar, a soltar, a limpiar el espacio interno para que lo nuevo pueda nacer. En este video, vamos a explorar cómo acompañar este momento desde tu práctica, con rituales suaves, símbolos y herramientas para soltar con intención. Quédate hasta el final. Este es tu espacio para pausar, respirar y volver a ti. La luna menguante es la etapa del ciclo en la que la luz comienza a retirarse. Después de la plenitud de la luna llena, su brillo decrece poco a poco, guiándonos hacia la oscuridad fértil de la luna nueva. Esta fase nos invita a soltar, a revisar lo que ya cumplió su propósito, a limpiar, a despedirnos sin culpa. Así como la luna se despoja de su luz, nosotras también podemos soltar lo que pesa para hacer espacio a lo nuevo. No es una pérdida, es una purificación, una poda necesaria para el próximo florecimiento. La luna menguante representa el arte de regresar al centro. Es la energía que nos invita a cerrar, a depurar, a mirar hacia adentro sin miedo. En muchas culturas, esta fase está simbolizada por la anciana o la sabia, la mujer que ha transitado todos los ciclos, que guarda la memoria, que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En esta etapa, lo externo pierde importancia. Comienza la retirada, el recogimiento. Es tiempo de análisis, de dejar ir con conciencia, de desintoxicar cuerpo, mente y espíritu. No es un momento para comenzar, sino para discernir lo que sí y lo que ya no. Lo que vibra contigo y lo que es hora de soltar. A nivel elemental, se asocia con el agua que limpia, o la tierra que acoge y descompone lo viejo para transformarlo. Sus colores nos abrazan, el gris humo, el violeta profundo, el azul noche. Nos invitan al descanso, al misterio, al desapego sin miedo. Plantas como la salvia, el eucalipto, el ciprés y el enebro nos ayudan a limpiar los espacios físicos y energéticos. Y piedras como la obsidiana, la amatista, la labradorita o el ónix nos ofrecen protección, introspección y claridad interior. Este es un momento para escribir, para caminar en silencio, para rituales de humo, de fuego o de agua. Es un tiempo de desapego sagrado. Una etapa para despedirse con gratitud y prepararse para renacer. Su palabra clave es soltar. La luna menguante no es un final, es una oportunidad para soltar lo que estorba, cerrar con gratitud y prepararte para lo nuevo. Aquí te comparto algunos rituales que puedes integrar en tu práctica para acompañar esta fase de forma suave, consciente y poderosa. Limpieza energética del hogar. Durante la luna menguante, limpiar no es solo una tarea física, es un acto simbólico. Abre las ventanas, sacude rincones, barre desde el fondo hacia la puerta. Mientras lo haces, visualiza que cada polvo, cada resto, es una emoción o pensamiento que estás dejando ir. Puedes ahumar tu casa con salvia, eucalipto o laurel seco. También puedes usar agua con sal y vinagre para limpiar superficies, afirmando en voz baja, dejo ir lo que ya no me nutre. Escritura para soltar. Escribir es una forma poderosa de vaciar lo que guardamos sin darnos cuenta. Toma papel y escribe todo lo que ya no deseas cargar. Pensamientos repetitivos, hábitos, vínculos, creencias. No te juzgues, deja que fluya. Luego, si lo sientes, puedes quemar ese papel con cuidado, como símbolo de liberación. Observa cómo se transforma en humo, en nada. Respira profundo. Tú no eres eso que cargas. Ya puedes dejarlo ir. Baño purificador. Los baños en luna menguante son como un abrazo sanador.
Llena una tina o un recipiente con agua tibia y añade sal gruesa, hojas de romero o unas gotas de aceite esencial de lavanda, asterisco. Sumérgete con la intención de dejar que el agua se lleve lo viejo. Imagina cómo la pesadez se disuelve en el agua. Al salir, sécate sin prisa, como si te estuvieras renaciendo desde dentro. Ritual del silencio. Uno de los rituales más poderosos es el silencio. Desconecta un rato del ruido, del teléfono, de las redes, incluso de la necesidad de hablar. Haz una pausa consciente, aunque sea por unos minutos. Si puedes, enciende una vela y siéntate contigo misma. Observa lo que surge. Escucha lo que has estado ignorando. La luna menguante no te pide respuestas, solo presencia. En el silencio, muchas veces, comienza la verdadera transformación. Puedes elegir uno de estos rituales o combinarlos con tu intuición. La clave está en soltar con conciencia. En confiar en que todo lo que se va, deje espacio para algo nuevo. Si quieres acompañar esta fase con algo simple pero poderoso, aquí te comparto un ritual express para soltar lo que ya no necesitas cargar. Solo necesitas 3 elementos. Una vela. Un papel. Y un pequeño recipiente para quemar de forma segura. Busca un momento de quietud. Siéntate frente a la vela encendida. Respira hondo 3 veces. Conecta con lo que pesa. No lo juzgues. Solo obsérvalo. Toma el papel y escribe eso que deseas soltar. Puede ser una emoción, un pensamiento, una actitud, una situación que ya no vibra contigo. Mientras escribes, visualiza cómo esa carga se va transformando en palabras, y cómo esas palabras pronto se convertirán en humo. Cuando estés lista, dobla el papel. Agradece, en silencio, lo que te enseñó. Y quémalo con cuidado, dejando que el fuego lo consuma todo. Mira cómo el humo sube. Esa energía ya no es tuya. Ya no necesitas llevarla contigo. Cierra los ojos un momento. Respira. Y repite en voz baja. Hoy me suelto. Me libero. Me vacío para renacer. Este es tu pequeño portal hacia lo nuevo. Has llegado al final de este viaje con la luna menguante. Si llegaste hasta aquí, respira. Ya has hecho mucho. Este es tu espacio para descansar, para soltar expectativas, para quedarte con lo esencial. Recuerda, no todo tiene que florecer, algunas cosas están hechas solo para ser soltadas con amor. Confía en el silencio, en el vacío fértil que estás creando dentro de ti. Muy pronto, llegará la luna nueva. Y con ella, una nueva intención, un nuevo comienzo. Te espero en el próximo video para acompañarte en ese nuevo ciclo. Mientras tanto, suelta, respira y descansa.